Sí, señor Salinas, sí, o sea, entiendo su planteamiento, o sea, me queda claro, sí es cierto que hubo un momento en que el PRI, ¿sí? Ejercía un abuso de poder, desde luego que era una perspectiva, por supuesto, opresora desde determinada perspectiva. Yo lo que me estoy refiriendo es que el actual presidente de México, don Manuel Andrés López Obrador, ¿sí? Ejerce un bullying desde la perspectiva de la provocación abierta, explícita, en la crítica, en el nombrar a la persona de manera concreta y directa e irse a la cabeza. No estoy discutiendo, créamelo, se lo digo en serio, que antes era mejor. No, ese no es el punto. Y concuerdo. O sea, el PRI tenía lo suyo desde la Dirección Federal de Seguridad, esa política de sótano súper oscura, que Exacto. en los 70 pasaron cosas espantosas y desde antes. Vaya, pero no ese es el sentido. No sé si me explico, querido señor Salinas. Sí, sí, El en ese bullying va desde sentido la perspectiva de la provocación, estoy de creo. acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, digamos, un poco en la sombra del terror de que volvamos a ese régimen Sí, del PRI, pero en efecto creo que lo que estamos padeciendo ahora es algo que equivale a un bullying, a un buller o a un, como se le llame, a alguien que está ejerciendo violencia y que además lo hace de una forma sistemática, sorda, en la que no propicia el diálogo, sino ejerce influencia violenta sí, sobre aquellas partes que no necesariamente coinciden con su punto de vista. Mire, con todo respeto para sí, Trump, pero es como Trump. sí, sí. No, totalmente. O sea, son bullers. O sea, la manera en cómo se presenta al día de hoy la política, la conversación pública desde las esferas del poder, está permitiendo el que no haya problema con la manera en que alguien que tiene un poder ya formal, si nos vamos a esta perspectiva, el poder formal, ¿qué es el poder formal? El poder legalmente constituido. Y el poder legalmente constituido es una presidencia. No solamente es el derecho que tengo de réplica, pues claro, todo el mundo tenemos derecho a réplica, pero a ver, el señor Manuel Andrés no es cualquier ciudadano, ejerce un poder legalmente constituido, legítimamente dado, pero que emplea para el golpeteo. El PRI lo hacía, claro que lo hacía, pero desde otra perspectiva. Es un poco, no sé cómo lo ve a hacer Salinas, y que es motivo importante de reflexionar. Pues finalmente el sentido, el significado del habla, del lenguaje, de la manera en cómo nos comunicamos, del sentido de las palabras, que yo tengo la impresión, salvo su mejor y siempre mejor opinión, es crucial. Sí, estoy de acuerdo. Yo añadiría nada más brevemente que sí coincido con Enrique Krause Uh en -huh, el riesgo de uh -huh. que lo que está haciendo el presidente actual es poner en riesgo, amenazar la Totalmente, integridad de periodistas, ¿sí? totalmente. De periodistas y líderes de opinión que precisamente por el ataque sistemático, la Exacto. calificación sistemática que ejerce y la acusación sistemática y frontal que hace de sus adversarios, lo único que está haciendo es provocar a esa parte dura y bastante irreflexiva, irracional de sus seguidores para ejercer violencia. Ya le ocurrió a una periodista de Milenio, no sé si recuerdas, Sí, claro, por hubo supuesto. Por bandos del supuesto. crimen organizado que amenazaron a la periodista de Milenio por haber expresado posturas opuestas o críticas al régimen. Pero también coincido con usted, mi estimado señor Alejandro, el lenguaje es un tesoro, pero es un tesoro que tiene muchas ambigüedades, que es insondable, que nos define, nos atraviesa, y que ojalá pudiésemos ser capaces de controlar. Yo creo que lo más que podemos hacer con toda sensatez es conocerlo y disfrutarlo. Y creo que hay algo parecido a lo que hoy nos depara el programa, ¿no? Por ahí, querido señor Salinas, tenemos una invitada que de esto sabe y sabe muy bien, ¿sí? Y que nos va a ofrecer, estoy cierto, unos elementos, unas reflexiones súper ricas en esto que lo anticipamos, y usted lo ha dicho muy bien, ¿no? El lenguaje, el habla, como una riqueza y un dominio que nos puede emancipar y que nos debería de emancipar como seres humanos, como humanidad, pero que también es un arma letal.
como lo vimos en la introducción, querido señor Salinas. Pues vámonos, querido César, el milagroso Huidobro. Gracias de nueva cuenta por ayudarnos, por estar con nosotros. Comunidad, aquí estamos, episodio 11. Vámonos con nuestra invitada, querido señor Salinas. Vamos. Hola, mi estimado Alejandro, ya estamos de regreso y estamos ahora de lujo, de manteles largos, porque nos acompaña alguien a quien teníamos en la mira desde hace varias semanas Y por los temas que hemos abordado, pero además por la sí, temática de la cual ella es experta. Tenemos el honor, el privilegio de contar ahora con la compañía de Estela Treviño. Estela Treviño es una académica, una lingüista connotada, que además de dedicarse a ello y a muchas otras cosas, ya nos platicará, es sí, una columnista que ha buenísimo. tenido participación creciente y que ha ido incrementando, digamos, la visibilidad Sí. de sus columnas, de sus opiniones, de sus análisis muy interesantes, justamente alrededor del lenguaje. Así que hoy nos estamos, ahora sí que poniendo de lujo con nuestra audiencia, con nuestra comunidad de narramestos, con la presencia, con la compañía de Estela. Muy bienvenida, Estela. ¿Cómo estás? Se me hace que estás con el mute en tu micrófono. Ahí estás. Así es este espacio, tú ni te Así es este preocupes, espacio. así es este espacio, de eso se trata. Perdóname la paréntesis, unos invitados nos decían hace tiempo que cuál era uno de los grandes éxitos de un podcast. Les preguntábamos, decían, no, que esté súper producido. Sí coincido, pero no tanto. Yo creo que es la autenticidad. Y esto que acaba de ocurrir es sumamente auténtico. ¿Sabes qué? Pues no traíamos el micro, audiencia. Pues así pasa. No me digan que no les ha pasado en alguna reunión de Zoom o en algún momento. Entonces, así ocurre. Todo está bien. Al contrario, muchísimas gracias, Stella, por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias a ustedes por la invitación y yo aquí lista para los tiros que se presenten. Oye, mira, quisiera iniciar hostilidades, aunque de hecho son lo menos cercano a las hostilidades, y la conversación con nuestra invitada, a quien Sí. te le agradezco mucho que nos acompañe. En uno de sus artículos recientes, ella cita Uh-huh. a Roland Barthes y menciona algo que pudiera servirnos como punto de partida para la conversación, una cita muy interesante en la que afirma: robarle a un hombre su lenguaje en nombre del propio lenguaje, todos los crímenes legales comienzan así. Quizás hay en Qué esta, frase, ¿eh? Buenísima esta frase, señor situación, Salinas. bueno, no es mía, es de No, hecho no, de por eso, él. digo, muy buena frase de Estela, digo, es contundente y muy puntual. Sí, de hecho creo que nos invita un poco a empezar la reflexión en torno a Uh-huh. qué tan válido es el estar defendiendo a ultranza la limpieza del lenguaje y qué tanto deberíamos ser más receptivos, más sensibles, más curiosos al fenómeno del lenguaje, que es como un organismo que va continuamente abriéndose camino. ¿Qué opinas, Estela, al respecto? Pues justamente es una cita que aprovecho para llamar la atención sobre estas muy vigentes todavía opiniones, puntos de vista en cuanto a que el lenguaje tiene que ser perfecto. En el fondo hay la idea de un lenguaje perfecto, ¿no? Hay un libro precioso de Uh-huh. Humberto Eco de En busca de la lengua perfecta que les recomiendo. Realmente no existe Gracias. tal cosa como la lengua es perfecta así como es. Ajá. Y hay, voy a decir, muchos malentendidos, mitos, ideas que asumimos sin reflexión alguna, ¿no? Como Uh-huh. por ejemplo, una idea contra la que yo he luchado siempre, y es esa de no sabemos hablar. Mm, Ajá. ¿Y qué es no saber hablar? Cuando mis alumnos me preguntaban eso, ¿no? O me planteaban eso, yo les decía, pues yo oigo que hablan perfecto, no sé cuál es el problema, ¿no? Entonces, Uh-huh. no, pues a veces decimos aiga y a veces decimos bla, bla, bla. Y yo les decía, ah, bueno, esa es otra historia. Esa para empezar es Totalmente. la palabra arcaica, guara, guara. Entonces, hay una idea social, ¿no? No viene de la lingüística
como campo del conocimiento de esta facultad natural, hay toda una imposición social en realidad de cómo debemos, de que hay un habla correcta. Un habla y un lenguaje escrito correcto. En ese artículo, ¿no? que me haces favor de traer a colación, bueno, yo presento la idea de no existe en realidad tal cosa como habla correcta o habla incorrecta. En México, en la República Mexicana, hay varias variedades, valga la redundancia, varios dialectos. ¿Cuál vamos a decir? Este va a ser el estándar. O es un volado o es una imposición elitista. ¿Qué tal que el de la Ciudad de México? ¿Qué tal que el de Guadalajara? ¿Qué tal? No hay forma. Y lo peor de todo, para los muy nacionalistas, ¿no? Es que hemos adoptado el modelo de lengua estándar español. Entonces, ¿no? De la península ibérica, ¿no? Entonces, es una idea social porque se nos estigmatiza. Por eso mi título es Nuestra carta de presentación. Si tu carta de presentación, es decir, ahí por la vida andar diciendo, dijiste y estas cosas que simplemente, además es correcto, lingüística. Curiosamente, sí. Correcto, gramaticalmente correcto, está penalizado socialmente porque es una excepción, ¿verdad? Que no aprenden o no adquieren ciertos grupos y se identifican con ciertos grupos sociales, y ahí entra toda una gama de otras valoraciones, elitismos, racismos, hay que decirlo, etcétera. Entonces, el lenguaje sí se convierte, es tu carta de presentación. Entonces yo traje a colación la idea justamente porque es a través del lenguaje, ¿verdad?, que nos estigmatizan o nos alaban a través de la misma arma, ¿no? ¿Verdad? Fíjate, Estela, ahorita que mencionas, es desde luego un tema sumamente apasionante. Y sobre todo que de este espacio como ya seguramente lo comentó Julio tras bambalinas contigo, pues precisamente nace, se manifiesta, se expresa por esta inquietud de, en primer término, de conocer las historias de la gente, conocer las historias que envuelven los distintos espacios. Al final del día, y lo hemos platicado mucho Julio y yo, nos da la impresión, e incluso lo bautizamos así, nosotros vivimos más que en el planeta Tierra, vivimos en una historiósfera permanente, ¿no? Es decir, es un flujo natural, y desde hace muchísimos años, desde que tenemos este instrumento que también, con el que se hace arte, pero que también es un arma, el lenguaje, ¿no? El lenguaje es algo crucial para la vida de las sociedades. Entonces surgimos así, y el interés por el storytelling, la comunicación, pues desde luego atraviesa de manera natural el asunto del lenguaje. Y el asunto del lenguaje tiene tantas, pero tantas aristas, es tan rico y tan apasionante, pero a la vez tan cuidadoso de abordar. Y es en ese sentido en lo que quisiera que nos compartieras una reflexión sobre lo siguiente. En efecto, finalmente el lenguaje es una construcción social. Diría Castoriadis, es una institución imaginaria. ¿Y por qué imaginaria? Porque, bueno, parte de representaciones. Entonces, al construirse, pues desde luego tiene una suerte de maniobra dependiendo de los grupos humanos, los grupos de interés, dependiendo de los tiempos, etcétera. Esto que tú bien apuntalas, y me parece sumamente importante que nuestra audiencia y todos lo tengan presente, de cuestionarnos qué o no es lo correcto y hasta dónde, ¿sí? A mí me interesaría conocer una reflexión tuya sobre precisamente el lenguaje como en su sentido de hegemonía. Es decir,
antaño, lo voy a llevar al tema político, pues había una formalidad, francamente, si lo vemos a la luz de la distancia, bastante acartonada en el lenguaje público, ¿sí? Bastante, exageradamente formal. Viene Vicente Fox y como que aligera el lenguaje público, poniendo sobre la mesa un lenguaje un poco más coloquial, ¿sí? Y eso como que fue bien recibido hasta cierto punto, con sus asegúnes, porque de inmediato le criticaron algunas otras expresiones, que desde luego pueden o no ser criticables, van más allá de eso, pero él pone sobre la mesa cierta coloquialidad del lenguaje en las esferas públicas, y hoy y en la actualidad vemos que de repente hay otra manera de expresarse. Pienso particularmente la carta de respuesta que da un gobernador a Lorenzo Córdoba, que se despide de todo mundo del INE, de una manera muy institucional, muy formal, si se quiere, etcétera. Y le responde como, o sea, con todo duro y a la cabeza, en un lenguaje que precisamente o aparentemente no esperaríamos de alguien que tiene un cargo público de esa naturaleza. No es que yo esté añorando lo que pasaba antes. Creo que es importante la frescura y la renovación y la manera de plantear las cosas. Pero aquí la reflexión que nos gustaría conocer de ti es, ¿dónde está la frontera en lo público? Yo no sé si sea la palabra lo permisible o no, pero sí de cierto tipo de códigos que permitan la comunicación, como una comunicación lograda, porque ojo, hay comunicación no lograda, ¿sí? Lo dijimos en la introducción antes de entrar contigo, mi querido señor Salinas y yo. ¿Dónde está la frontera? Porque me parece que esta parte del discurso hegemónico, la narrativa hegemónica, pone sobre la mesa ciertos lenguajes, pone sobre la mesa ciertos modos, pone sobre la mesa ciertos códigos, y de repente tenemos al público que está volteando con palomitas de maíz, viendo cómo sean, y al final pareciera que nadie comprende nada. Uy, planteaste una bola de cosas, Sí, de lo más, discúlpame. no, de lo más pertinentes. Yo voy a tratar, voy a tratar de ir cachando. Y me pueden interrumpir para decirme, oye, y en cuanto a tal, o sea, esto es una charla informal, así lo entiendo yo, entonces no hay ningún Sí, problema. sí, sí. Mira, efectivamente, y además me encantó que dijeras historiósfera, porque uno de los aspectos que lo dijo y lo demuestra de una manera muy bonita Chomsky, es justamente la parte creativa del lenguaje. Eso es ser parte de la creatividad. Pero otra cosa, atacando el problema de este aspecto de la hegemonía, ¿no? Y de si el lenguaje es un arma, el lenguaje es lo más humano que tenemos. Eso es definitivo. Es lo más humano que tenemos y lo defendemos a capa y espada, y por eso se nos estigmatiza que es un ataque, ¿no? ¿No es cierto? O se nos alaba, ¿no? Y como es muy interesante cómo aprendemos los códigos, cómo aprendemos los roles sociales. Somos muy sensibles a todo lo que tenga que ver con el lenguaje, con la comunicación. Como que nadie nos tiene que decir, o de pronto sí en tu infancia y tal, no, esta es una situación formal, hay que expresarse de otra forma, y uno saca sus palabras domingueras, ¿no? O deja de usar ciertas otras palabras. O sea, sí tenemos no solo esa sensibilidad y habilidad para adecuar a ciertos contextos nuestro modo de expresarnos, la verdad, ¿no? Entonces, yo solo colocaría este rubro de hegemonía del lenguaje en instituciones como las academias que intentan normarlo, regularlo y decir, imponer, ¿no? Y en lo político, ¿no? Que está mal. Una, o una institución, ¿verdad? La SEP sería una candidata perfecta, digamos, si su intento fuera esto es lo que hay que enseñar de aquí para acá, y además con etiquetas como esto es lo correcto, esto es lo adecuado, esto es lo deseable. Lo demás
etiqueta, estigma, Exacto, ¿no? estigma. Porque decir vulgar, decir popular, decir eso, Y ya lo entra encuadra. inmediatamente, ¿no? A descalificar. Entonces, con hegemonía sí hay que tener cuidado. Recuerden ustedes cuando estaba Enrique Peña Nieto, ¿no? Uno de los problemas de Enrique Peña Nieto era su incapacidad de expresarse con soltura y, bueno, no tengo que decir mucho al respecto, ¿no? Muy elegantemente, pero sí te entendemos. Por ejemplo, una de las, creo yo, de las cosas que hacen popular en el sentido de aprobación, esta aprobación que tiene el actual presidente, es justamente, y lo dicen las personas, los obreros, los campesinos, la gente de una cierta clase social, le entiendo, habla como yo hablo, La ¿no? cercanía. Entonces, con quién te identificas. Cuando entrevistan a estas personas es bien interesante, notas cómo van cuidando la manera de expresar lo que están expresando, porque saben que están frente a una cámara, ¿no? Exacto. Y todo eso lo sabemos. Somos sensibles y hay estudios de que todos manejamos ciertos, como tú mencionas, voy a coger tu palabra, códigos sociales, los reconocemos. Aquí podemos utilizar, yo me imagino que hablar como nos pegue la gana, no pasa nada, pero si yo empiezo Totalmente. con procacidades, oh, está chido, la neta, de decir, ah, ¿qué onda con esta, no? O si yo manifestara cierta variedad, bueno, pues, todos tenemos expectativas, todos, de cómo esperamos que hable, ¿verdad? El gobernador, el cardenal, ¿no es cierto? El profesor, ya dependiendo del ámbito. El profesor va a hablar distinto quizá cuando está aquí con ustedes en una entrevista que cuando está en el salón de clase. Ya Es conoce a sus correcto. alumnos, ya lo conocen, ya puede Totalmente. hablar de otra forma. Pero lo sabemos, ¿no? Entonces, y somos muy sensibles a eso. Aquí el problema es, como yo dije al final de ese artículo, yo no estoy en contra ni mucho menos de que nos enseñe una norma, justamente porque la sociedad te va a premiar o no, o cuando menos para que conozcas, ¿no? Que hay algo que está normado y tú lo adoptas o no, ¿no? Entonces, simplemente mi llamado es a no estigmatizar y a que la gente sepa, ¿no? Alguien me puso en un comentario, resulta que ahora pues añadamos al vocabulario chido, güey, neta, y yo, ¿desde cuándo que están añadidos al vocabulario? Es correcto. No, y además, pero así hablamos la gente. Así Claro. O hablamos la gente. sea, es así de simple, ¿no? Exacto. Entonces, porque es una manera de decir, yo sí sé, ¿verdad? Que hay una manera correcta de hablar, aunque conozca estas palabras. Todos las decimos, todos las conocemos, y simplemente regulamos el entorno en el que estamos y sabemos qué usar y qué no usar. Pero lo de la hegemonía, yo creo que sí hay que tener, nadie tiene la hegemonía del lenguaje. Yo personalmente creo que ese concepto hay que ubicarlo en cuando se estigmatiza y cuando se impone la idea de que existe un Totalmente. habla, que esa es la que hay que... Fíjate que digo habla, ¿eh? Sí, No sí, digo sí, sí, sí. lenguaje. Sí, Estoy el siendo habla. bien deliberada Claro, en esos no. términos, ¿no? Perfecto, no, exacto, ¿no? Y la hegemonía, o sea, en el sentido de hay una pretensión ¿sí? De imponer un modo, pero ese modo, desde luego, tiene que ver con unas relaciones de poder y que evidentemente cuando hay una hegemonía de determinado círculo social o determinado círculo de poder, procura que ese sea, pero eso no significa que sea el importante o sea el correcto, sino que hay abajo toda una serie de hablas
tan ricos y tan importantes que justo va en la vertiente que tú mencionas, que hay que considerar y que ahí están. Exacto. Digo, yo misma digo, la Real Academia ya aprobó aperturar una cuenta. Tenemos abrir. Ok, no digo que es correcto ni que es incorrecto. A mí me choca y tengo todo el derecho como hablante a decir, me choca aperturar, ¿no? Y es un cultismo. Es un cultismo, eso no lo sabe la gente, pero es un cultismo. Entonces, bueno, a mí me choca. O ¿cuál era la otra? Aperturar y autenticar. Ok. Es un anglicismo, pero bueno, si ya la academia se dignó, ¿verdad? Consignarla es porque hay un uso generalizado. Eso demuestra, uno, la academia se tiene que esperar a ver qué tan generalizado. Nosotros no esperamos a la academia, nosotros los hablantes Hablamos. inventamos una palabra que se usa, de hecho, una sola vez, por ejemplo, y pum, o otras que se van quedando. Sí. Entonces, las academias pueden decir misa. Hay muchas lenguas que no tienen, por ejemplo, escritura. Ninguna de esas lenguas podrá tener nunca una academia. Una academia, claro. Oye, Estela, me quiero detener brevemente en ello, en el asunto de las normas, porque si bien es cierto que el lenguaje es un organismo vivo, que evoluciona de maneras a veces incluso insospechadas, y que es fuente de asombros constantes para quienes pretenden que el lenguaje está escrito prehistóricamente y que hay que, digamos, honrarlo como si se tratara de algo ya predefinido. Sin embargo, también entiendo que hay un propósito práctico en la promoción de la aplicación de ciertas reglas. Y ese propósito práctico, al fin y al cabo efímero, pero práctico, es facilitar que nos entendamos. De forma que, sobre todo eso ocurre en el lenguaje escrito, que una expresión a la que no le pusiste la coma en donde debía ir o el acento en donde debería de ir, puede tener un significado opuesto al que originalmente tenías tu intenciones de expresar. Entonces, tú salvarías un poco la idea de que efectivamente las normas sí tienen una intencionalidad, tienen un propósito práctico, a pesar de que quizás en el tiempo seguirán siendo erosionadas y transformadas por el uso, por el lenguaje vivo. Y por otro lado, te quisiera invitar a que en alguna ocasión tuve el privilegio de escucharte decir y hablar un poco al respecto de qué implicaciones tiene para alguien a quien tú le digas no sabes hablar. Uf, uf. Sí, te respondo a lo primero. Efectivamente, Julio, a mí me encantaron todos los comentarios. Yo todos los consigné, todos los comentarios a raíz de la entrevista que nos hiciera a la doctora Violeta Vázquez Rojas y a mi Julio Astillero. Cascadas, ya te podrás imaginar. Y me encantaban los comentarios donde se criticaba que no sabemos escribir y la escritura era, bueno, bárbara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí es importante, porque una coma que no se pone cambia completamente el significado, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, en la representación escrita del habla, que esa sería la manera correcta de decirlo, y sí lo hago a propósito porque podemos utilizar coloquialmente lenguaje hablado, no es lenguaje hablado, no, digo escrito, perdón, lenguaje escrito, es una representación escrita del habla. Pero la ventaja que tenemos al hablar es que uno se puede corregir, autocorregir y decir, no, permíteme, no está bien expresado y te regresas y esa es la ventaja. En la escritura, tú tienes que ser eficiente Y es y correcto. quieres que te entiendan las personas y siempre tienes un límite impuesto por el medio mismo donde escribes, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, no, y ya olvídate de la ortografía, olvidémonos de la ortografía, como decía, desde Unamuno, ¿no? Abajo con la hegemonía de las H's, ¿no? O sea, así, ¿no? Correcto. García Márquez también ha sido muy enfático ¿qué es eso de J, G de gato, por favor? G de gato, ¿dónde está el G? ¿No? Exacto. Exacto. Hay hay muchas incongruencias. Pero, bueno, una cosa es la ortografía y que
Perdón, aquí sí quiero hacer un paréntesis. Ujú. La falta de ortografía se conecta o se ha conectado desde con la falta de lectura. No es necesariamente así, ¿eh? No es, Ok. hay muchos tipos de impedimento de los que no estamos conscientes que no te permite registrar la grafía. Hay hasta una biología de eso. Entonces, no necesariamente, es Mm. verdad, yo por ejemplo sí tengo más memoria fotográfica, yo no sé, ni me pregunten, yo hasta en el francés tengo buena ortografía, no sé por qué en inglés, pero por mi memoria fotográfica, porque no hay explicación para las ortografías, ¿no? Entonces, eso lo quiero dejar claro, pero la redacción, una coma, las concordancias, saber utilizar bien los conectores, eh, eso es fundamental para lograr una eficiencia comunicativa. Si dices, más sin embargo, que ya estás, que ya es súper popular, más Más sin sin embargo, que embargo, tienes dos adversativas dos juntas, peros, ¿no? peros, ¿verdad? O el pero sin embargo, pero Pero sin embargo. está muy Sí, generalizado, se entiende perfectamente, no estorba a la Cierto, comunicación, no estorba cierto. la expresión de la idea. Las comas, sí, por ejemplo. El uso de comillas, hay que saber también. cuándo usas comillas. Yo publiqué un articulito sobre las comillas Ujú. y en inglés hay una cosa que se llama las comillas del terror, lo que yo dije, las comillas del terror, ¿no? Que Ajá. son aquellas comillas que tú dices, uff, ¿por qué están poniendo entre comillas esto? Es algo que te pone en alerta, ¿no? Claro. Y hay otras Claro. comillas que son las citativas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Ujú. hay que saber utilizar esos recursos y no caer en los extremos de es incorrecto decir un vaso de agua, que ya está muy superado eso, pero hay gente que todavía te dice que un vaso de agua es incorrecto. No, es una figura retórica. Bueno, pues Exacto. conozcamos qué son estas cosas que se llaman figuras retóricas y que todo mundo utilizamos, ¿no es cierto? Entonces, no, sí, yo definitivamente, digamos, para la eficiencia comunicativa en la escritura, hay otro lado de escribir, Julio y este Alejandro, que tiene que ver más con la capacidad de comprender lo que escribes, lo que lees y lo que escribes, van de la mano. ¿Cómo hilas? ¿Se sigue una cosa de la otra o no? Ese es otro tipo de, para entendernos. No Correcto. es tan sencillo. Entonces, una cosa sí es la forma y otra es recursos de esto no se sigue de aquí por tal. Si me permiten, quiero poner un ejemplo que me acaba de suceder. Por favor, adelante. Escribe alguien un tweet y yo le digo, o sea, lo que estás diciendo es esto, ¿entendí bien o no? Y me conteste, me dice, no entendiste nada o no No, entendí. bueno, bueno, Estela, también Twitter. ¡Twitter! Dios mío Sí, pero santo, all places. Twitter. No, no, y yo creo que para ti, querida Estela, y desde luego, digo, nosotros en otro nivel, digo, mi querido Sebastián es evidentemente más adelantado que yo, Ay, pero el tema de Twitter es apasionante desde la perspectiva lingüística. ¡Qué Totalmente, barbaridad! Eso y totalmente. el WhatsApp, no me lo vas a creer, ese y el WhatsApp, por el flujo de la manera en cómo caen cascada y avientan a la primera provocación entre que dardos y dardos que no son dardos y bombones que traen pólvora. Perdóname, quería sí, apuntar el tema. No, es que también eso es parte de la expresividad y de los recursos comunicativos que tienes. Eso es cierto. parte. Entonces, y entonces yo muy sucintamente le dije, punto uno, dices esto. Punto dos, dices esto otro. Hay una implicación lógico-temporal que hace suponer que el significado es tal cosa. Me dice, ya me preocupaste, ya estoy todo confundido. Le dije, reescribe la idea para ver, Y ahí me o sea, hablas. reescríbelo para que yo entienda lo que quisiste decir. Cuando reescribe, cuando reescribe,
Ahí sí yo creo que se da cuenta porque le digo, ok, tu punto 1 y tu punto 2 lo puedo ver. El tercero es un salto cuántico que no existe en tu mensaje original, pero estoy de acuerdo y ya. Entonces, bueno, uno sí es Twitter, pero dos, es Claro, interesante que él no se dio cuenta. Mira, el totalmente. mensaje, si no recuerdo mal, decía, Garduño debió renunciar en primer lugar. Ahora, ahora la Fiscalía General de la República investiga a un funcionario de la 4T en activo y arrastra a, pues, a Ebrard y a, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, parecería que estás diciendo, como no renunció, ahora la Lo Fiscalía están tiene que investigando. investigar. Y entonces Ujú. la intención de él era, no renunció, debió de renunciar y no que se investigue, y, o sea, y no que se investigue, sí que se investigue, pero no alguien que está activo, sino alguien que al menos tuvo la decencia de renunciar. Le digo, bueno, eso es, ok, te lo puedo conceder, pero te quiero explicar por qué lo interpreté así. Hay una Ujú. temporalidad. Tú me dices, debió pasar esto primero. No pasó. Ahora, con ese ahora, ¿no? Hay un efecto de temporalidad, lógico temporal, pues que me Y llevó a causalidad, eso, ¿verdad? ¿no? También. Entonces, esa es otra. Él supuso que yo no había entendido. Ujú. Claro, porque su idea era otra totalmente, pero como yo le digo, como le digo yo a mi maestra de piano, le digo, mira, no es problema de entendimiento, es problema de ejecución. Entonces, Exacto, ¿no? exacto, exacto, Entonces, eso fue exacto. lo que le pasó a este compañero. No es que no supiera, sino su manera de ejecutar, causó, ya sabes, ¿no? Bueno, causó esta A lo cual reacción. estamos expuestos todo el tiempo, ¿no, Estela? Todo el tiempo Además. estamos expuestos. Todo, ¿tú crees eh, que el otro te esté entendiendo? No, No, exacto. eso ya se sabe, pero si no actuamos de esa forma, no podríamos sobrevivir como sociedad. Ese es un hecho. Yo tengo que asumir que tú entiendes lo que yo estoy diciendo y tú tienes que asumir que yo te entiendo. Si no, no podríamos sobrevivir. Pero es el 80% de las veces no estamos entendiendo lo no. que el otro realmente quiso decir. Y con este tema que decía Julio de lo que mencionaste en una plática, el impacto en las personas porque después, señor Salinas, voy yo con una reflexión, ¿eh? Yo Sí, quiero sí, 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 recuperar sí. la segunda que usted dijo, que me parece sumamente importante, Ah, lo de que de no el sabes hablar. impacto del, oye, ¿no sabes Ah, hablar? eso, eso. Es brutal, Eso es es tremendo. brutal, eso es Sí. brutal. Fíjate que yo siempre en mis clases, a mis primeros alumnos, o sea, el primer grupo que tengo siempre, desconocido y tal, les digo, la peor, el peor insulto que ustedes le pueden decir a alguien no es hijo de tal por cual, es decirle no sabes hablar. Porque, no, porque el lenguaje es lo más humano que tenemos, ni siquiera la inteligencia o la capacidad de abstracción, porque ya hemos visto que hay otros mamíferos, ¿no? Que tienen esas capacidades, ¿no? Somos mamíferos, somos animales, pero el lenguaje humano, por las propiedades que tiene, parece que eso sí es, o creemos que es lo que nos hace netamente humanos. Entonces, si yo le digo a alguien, no sabes hablar, lo estoy descalificando de humano, y lo Lo rebajas, rebajas, ¿verdad? ¿no? Y, por ejemplo, era una de las descalificaciones hacia López Obrador desde siempre. Fíjate cómo habla, no sabe ni hablar. ¡Sas! Tú le dices eso a alguien e inmediatamente lo descalificas de la raza humana, ¿no? Ujú. Es muy fuerte y eso te demuestra que justamente el lenguaje es lo único humano que tenemos, ¿no? Y creemos que el lenguaje demuestra nuestra humanidad, nuestra inteligencia, todo lo que puede. No, también demuestra nuestras miserias. Totalmente, También, totalmente, también. pero es que sí es una facultad muy impresionante, la verdad es muy impresionante
y el uso que hacemos de él es lo único que tenemos realmente. Somos lenguaje en realidad, ¿no? Exactamente, entonces, sí, decirle eso es descalificar y es con toda la mala leche, es con toda la mala leche, eso lo sabemos. No, Por- no sabe ni hablar. y es que además es el tema de las intenciones, Estela. Nos queda sumamente claro este aspecto con el que arrancamos la conversación. Y que la invitación la suscribo, no podría coincidir más contigo y lo suscribo, la no estigmatización, ¿sí? Porque justo la estigmatización nos hace mucho daño. Creo entender por qué se estigmatiza o pretendo creer por qué se hace, no solamente en el terreno del lenguaje, entiendo en lo general, hay una suerte de neurosis por querer clasificar, entonces esa neurosis para darme un orden o para darme una tranquilidad de decir, de pensar que hay un cierto control desde mí de aquello que yo veo, entonces por eso clasifico y en consecuencia estigmatizo. Eso me parece que la invitación es absolutamente clara, me sumo, y no solamente en el aspecto del lenguaje, en general la estigmatización nos hace muchísimo daño. Dentro del lenguaje, en este transcurso, y ya lo hablábamos desde el tema de la respuesta de un gobernador, desde lo que te dicen los alumnos en clase, etcétera, esto que se prefigura en torno al no saber hablar o incluso hasta en Twitter, ¿a poco no, no? A ver, estudia y luego vienes, ¿no? El famoso estudia o lee y luego vienes, aprende a leer, ¿no? Aprende a escribir. Luego la gente lo toma medio peculiar. Está el tema de las intenciones, es decir, hay un cuidado que me parece y tengo la impresión y a lo largo de sobre todo los últimos años y curiosamente la pandemia fue una de las cosas reveladoras que me trajo, porque bueno, la comunicación desde luego era por teléfono, pero también mucho por WhatsApp, no nos podíamos ver, entonces tendríamos que estar en comunicación así. Y hay una situación muy reveladora en el sentido de ¿cómo está o no consciente? Consciente desde la perspectiva del entorno, no consciente desde la perspectiva de lo moral, ¿no? Del deber ser, ¿no? Es consciente desde la perspectiva del entorno, consciente de las intenciones de lo que dice, es decir, consciente del impacto de lo que se habla, consciente de la profundidad a donde se llega con una palabra, con una sentencia, con una frase, qué sé yo. Yo tengo la firme impresión, sin que esto sea una convicción o un dogma, de que la inmensa mayoría de personas no alcanzamos a tener una plena conciencia del impacto del lenguaje que empleamos. Simplemente lo empleamos porque traemos una estructura mental, una formación, la cual, pues vaya, a lo largo de la vida vamos ahí sobando y la vamos soltando y pretendemos creer que nos estamos comunicando, ¿sí? Conversaciones incluso que serían sorprendentes, lo veo con gente de mi generación, que se los he dicho, híjole, tú eres un boomer con gustos de los 80s, con todo el respeto y perdóname la etiqueta, ¿no? O sea, traes toda una cultura, una mentalidad de los 40s, los 50s, nada más que te gustan flans y timbiriche, pero la manera en cómo te planteas frente al mundo, porque te molestó que yo dijera relativamente y no fuera contundente en cierto modo, de la manera en cómo era o se estilaba de manera tajante el lenguaje en aquel tiempo. Yo sí tengo la impresión de que el tema de la intención y la conciencia pareciera que es clave. ¿Qué valoración le darías a este aspecto? Y no solamente decir o plantear, sí, claro, la importancia de la conciencia y de la intencionalidad, sino cómo llevar, ya no digamos a las grandes masas, ¿no? O sea, en las proximidades de quienes tenemos, la preocupación, más que la preocupación, la ocupación o por lo menos el enfoque en la intencionalidad de nuestra habla.
Julio, no me anticipaste estas preguntas tan bárbaras. Mira, Perdóname, Estela, es que es no, un no, tema tan no. apasionante lo que traes, que de veras cuando me dijo mi querido señor Salinas, oye, bien, Estela, dije, no inventes, de veras. Procuré no preparar evidentemente nada, porque dije, híjole, este piponeo va a estar increíble, porque tú eres experta en el 90% de mis preocupaciones. Parece que No, estoy bueno, en el diván. Yo estoy, somos, contigo estoy en el diván, Estela, contigo estoy así como que en el diván. no, A eso ver, es justo lo que yo iba a decir, son preguntas de diván. Sí. Eh, pero fíjate que dijiste algo que es interesante. Yo creo que somos etiquetadores por naturaleza, profesionales. A todo le ponemos etiqueta, ¿no? Y es como si necesitáramos esas etiquetas para movernos por el mundo, ¿no? Ujú. Para deambular y demás. Es una preguntota. Yo creo que ahí sí tendría que intervenir también el campo de la psicología, digamos, ¿no? uh-huh. Pero tienes toda la razón. Las palabras que utilizamos, para empezar, las palabras que utilizamos tienen un impacto enorme, enorme. Obviamente la manera como articulamos lo que vamos a decir también tiene un impacto. Yo ahorita, por ejemplo, sí estoy consciente de las palabras que elijo, digamos, y tal. Y hay un momento en que simplemente eres espontáneo y medio Fluye. que te cuidas, medio que no, medio que te importa, medio que no, lo asumes y ya, Sí, sí. ¿no? Es cierto y así funcionamos. Entonces, si hay una intencionalidad, cuando tú utilizas una palabra para alabar a alguien, lo usas intencionalmente, tienes la intención y sabes que va a causar un impacto, ¿no es cierto? Cuando la alabanza es sincera, ¿verdad? Pero ya conocemos las comillas, que también las Es usamos cuando correcto. hablamos. Por suerte tenemos dos deditos, ¿no? Para simbolizar. Es que hasta eso hacemos, ¿no es cierto? ¿Cómo digo yo, cómo hago yo tendría que usar circunloquios para decir lo que quieren decir estas comillas, ¿no? Bien, entonces sí, y dependiendo del entorno, claro que somos conscientes, otras veces no, y otras veces desconocemos si nuestro interlocutor tiene el mismo significado, tiene la misma noción con la palabra que yo utilicé o con la expresión que yo utilicé. Estoy segurísima que se han topado con alguien a quien ustedes le dice, yo no uso así eso, o sea, no significa eso para mí significa tal otra cosa. La mayoría de las veces no funciona porque no nos creen, ¿no es cierto? Pero es un hecho, es un hecho. Si significara lo mismo para todos, bueno, pues entonces no tendríamos, ni sería tan emocionante, ni tendríamos necesidad de andar con normas y con estas cosas. Todo el mundo manejamos lo mismo, el mismo significado. No es verdad, la verdad no es verdad. Entonces, sí hay una intencionalidad. Lo de la conciencia, hasta cierto, cuando escribes eres mucho más consciente. No, mejor lo digo de otra forma porque puedo molestar. Estela, ¿no O sería obligado en el mejor lo digo de lenguaje a la hora de esta forma porque platicar? quiero ser contundente, ¿no? Uh-huh. Pero en una conversación así, ¿no? Si tú sabes que vas a aventar una palabrota, te la avientas porque sabes, y sí lo sabes, ¿no? Entonces, pero hay un contexto en que no puedes estar completamente consciente porque entonces ya no estás comunicándote espontáneamente, ¿no? Es un balance, medio balance ahí que hacemos dependiendo la importancia, la relevancia que le asignemos a lo que estamos diciendo, a quién se lo estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces sí hay ahí un buen componente de no ser consciente, ¿no? Más que nada en la manera, como te digo, de estructurar la expresión. Pero en la elección de las palabras creo que tenemos más control, ¿no? Y tú sabes cuándo a alguien le va a caer en el hígado
cuando tal, cuando sas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí intervienen, desde luego, eso es parte, no, es parte de la competencia comunicativa que tenemos todos. Es que a eso iba, perdóname tantito, querido señor Salinas, justo a eso, que el tema de la conciencia y de la intencionalidad, mientras más consciente, independientemente de la espontaneidad, porque vaya, también hasta en la espontaneidad, vaya, fluye, pero de inmediato se nota cuando alguien tiene amueblada la cabeza, vaya, en términos de comunicación, sí, o sea, luego se nota, vaya, luego brinca. ¿Sí? Entonces, sí notamos, desde luego, diferencia, pero me refiero a la conciencia justo en este aspecto, ¿sí? De plantear, a ver, ¿sí? Esto que vas a plantear, esto que dices, va a traer una consecuencia, va a tener, o sea, entonces, cuando hay una consecuencia, yo apelaría a un tema de una responsabilidad en el habla, ¿sí? Fíjate que sí. Entonces, sí, vaya, tú lo acabo de saber, estudias piano, ¿sí? O sabes piano. Digo, para los que hacemos música, para mí el lenguaje es muy similar en el sentido de que, a ver, no me podrá gustar el reggaetón, pero el reggaetón es una expresión de un grupo social que se manifiesta de acuerdo a determinada cosmovisión, ¿sí? Si me apuras, yo soy más del rock progresivo, me encanta el punk y el heavy metal, pero aprecio, y si me dices con quién te quedas, yo me quedo con los Beatles y con Bach, ¿sí? Eso habla de quién es Alejandro, ¿sí me explico? O por lo menos sin etiquetar, expresa la vida o la visión de Alejandro entre los Beatles y Bach. Caray, no por sentirme ni superior ni inferior, no. Ese es Alejandro, ¿sí? Pero la intención de que si yo volteo y le digo, más allá de decir, tu reggaetón es una verdadera basura, es decir, no sabes hablar, es decir, no sabes de música, exacto, ¿sí? Exacto. Ojo, ¿sí? Me revela quién es. Entonces necesito entender las intenciones. Digo, va en ese sentido, estimada Estela. Sí, fíjate que dijiste algo interesante. Quizás lo que menos podemos prever son las consecuencias. Es decir, quizá tu intención es A, pero no fue la consecuencia que suscitó. Quizás sobre las consecuencias. ¿Por qué? Porque partimos de la suposición de que hablamos el mismo lenguaje. Exacto. De que hablamos igual, de que usamos los mismos conceptos con los mismos significados, No es el caso, ¿no? Entonces, sí es interesante, conscientes de lo que decimos, pero qué tan conscientes de las consecuencias o del impacto que puede tener. Hay guerras que se han hecho por palabras, ¿no es cierto? Sí, o hijos que se malcrían por una mala instrucción o una mala actitud. Veía hace poco un documental en HBO de Iceman, el criminal que asesinó a sueldo de la mafia. Impresionante sujeto la manera en cómo expresa y articula la estructura mental y lingüística de su oficio. Y cómo todo comienza por el papá. Y todo cómo comienza por la mamá y la manera en cómo, ¡pum!, siembran en él determinada circunstancia. El diálogo que tiene con el psiquiatra es de una riqueza notable. Ojalá lo escuche nuestra audiencia, pero va por ahí, o sea, híjole, las consecuencias, sí, es difícil de medirlas, pero yo apelaría a tener un... Lo platicaba hace no mucho con un familiar. O sea, es que si yo te escribo de determinada manera, dado a como tú piensas, vamos a tener tú y yo un conflicto. Entonces, como yo ya te pretendo conocer cierta manera de ti, si en alguien debe caber la prudencia es en mí. Entonces, por eso me dirijo a ti moldeando esto, siendo sincero, desde luego, siendo totalmente transparente y siendo yo, pero cuidando determinados modos, porque si yo aviento una palabra, una frase en determinado momento, vamos a explotar y no nos vamos a comunicar. Y mi intención es seguirte queriendo como familiar y seguir dialogando. Por eso pensaba en el tema de las consecuencias. Señor Salinas, perdóneme, de repente agarro el micrófono. No tiene por qué disculparse, al contrario, salvo mejor opinión de nuestra invitada de lujo de hoy, creo que también es interesante escucharnos. Finalmente es una conversación. Yo quisiera salirme un poquito de esto, de las intenciones y la conciencia y regresar a la idea de que el lenguaje nos define como humanos, ¿sí? Que nos pone por encima de los animales. Pero ahora entendiendo que hay una entidad
que está aparentemente demostrando que también sabe hablar y que incluso puede hacerlo de manera autónoma, la que es en este caso la inteligencia artificial. Recuerdo que cuando nació el robot con apariencia de mujer, Sofía, el Sofía, que sí. lo inventó decía, prácticamente puedo decir que es una entidad viva, o sea, es una máquina, pero él decía, es una entidad viva, y le preguntaban, ¿por qué sostienes eso? Dice, porque básicamente hace lo mismo que las personas, que es entender una conversación y relacionarse. ¿Qué opinas de esta sobresimplificación? Pero también, ¿a Buenísimo. qué te invita a reflexionar que hoy en día ya puedes conversar con entidades que no son humanas? Hay creaciones, le decía al señor Alejandro Arroyo hace unos días, de sistemas que ofrecen coaching, que es una forma de conversación guiada, y no son humanos. E incluso hay ya asistentes que te contestan, ya sea por un chat o por teléfono, y tú crees que estás conversando con una persona y en realidad lo estás haciendo con una máquina. Y lo más sorprendente, sobre todo en el caso del telefónico, es que aprenden las máquinas a emular los modos en que hablamos, las pausas, las rutinas que empleamos normalmente en el habla, de manera que minimizan la resistencia e incluso la sospecha de que quien está del otro lado, pues no es un ser humano. ¿Qué opinas de esto, Estela? Ay, Julio. Uy, uy, uy. Uy, Todo un tema, ¿verdad, estimada Estela? Todo. Pues mira, ahorita, por ejemplo, lo que ha causado sensación es el famoso chat, PG no sé qué, ¿no? Ajá. ¿No? ¿Cómo se llama? GPT. La Sí, no, GPT. van a creer que estamos haciendo propaganda. Chat No, bueno, pero PG. es un Chat hecho. PG. Sí, 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 no, sí, totalmente. Es un hecho que habría que ver cómo es que... Yo no conozco, obviamente, toda la tecnología por la cual extrae información ese sistema y te arroja la información ante una pregunta, ¿no? ajá, No sé si eso emule la manera en cómo nuestro cerebro funciona, ¿no? En este momento se me va el nombre de Alan Turing. Alan ajá, Turing se planteó una pregunta preciosa. Entonces, la pregunta de Alan Turing fue, sobresimplificando, si podíamos ser capaces de construir una máquina que llevara a cabo los mismos procedimientos mentales y cuya respuesta nos hiciera pensar que procedía de un ser humano y no de una máquina. Si exacto. la respuesta era positiva, entonces en esa medida habríamos descubierto ese proceso mental o de inteligencia para proceder. Obviamente, él respondió que sí desde un principio y se dio a la tarea de lanzar y planteó su máquina que no era una máquina física, no era una máquina, era un objeto mental, la famosa máquina de Turing. Ajá, Y esa misma pregunta, pues se la han planteado los filósofos. Ahorita se me va el nombre de este seguidor de Austin, ahorita me viene a la mente de qué tan reproducible es la inteligencia. Hemos visto, y que entendemos por inteligencia. Si, supongamos que todo aquello que se asemeje a lo, porque somos humanocéntricos, ¿no? exacto. Aunque otros primates y tal hagan cosas parecidas y nos anteceden, entonces deberíamos de otorgarles el honor a ellos, ¿no? Todo lo que se acerque a lo que hace un humano es inteligente. Ahora, en cuanto al lenguaje, la manera natural de adquirir o desarrollar, o como a mí me encantaba, como von Humboldt decía, el lenguaje no se adquiere, el lenguaje no se aprende, ese nada más florece, porque tenemos algo ahí que ya está y Sí, que lo único que necesita es el contacto con el estímulo y florece solo, ¿no? Ok. No está tan lejos la idea, ¿no? Entonces,
eso es difícil de batir. Quiero decir, batir. Porque debatir es, otra vez estamos hablando, exactamente, es sí, sí. ambiguo, ¿verdad? Es difícil Sí. debatir. Sí, sí, oiga, pero no Exactamente. estoy discutiendo. No, no batamos esto. No matamos. Exactamente. Entonces, habría que ver si realmente, yo creo que si nos damos cuenta, yo estoy ahí, digo, quiero hablar con un humano, no con esta máquina, quiero hablar con un humano. Y si nos damos cuenta, porque tenemos esa esencia, hay algo. Porque si tú le preguntas cuántos años tiene, no te va a contestar. ¿Verdad? Si tú le preguntas a un ser humano que es de Telmex, God bless, ¿no? Le preguntas cuántos años tiene, te va a decir, ¿a qué viene al tema eso? Pero una máquina no te va a contestar, ¿no? Es correcto. Es Entonces, correcto. no sé, es interesante el esfuerzo, sin embargo, es muy interesante porque de alguna forma, o sea, pero fíjate que son hasta ahora cosas muy formulaicas. Es como estos sistemas también, Amazon concretamente, tú tienes un problema, a ver, bueno, ni por teléfono, todo está Sí, por ahí y tienes que todo. estar súper a las vivas, digo yo, tienes que ser muy creativo para primero elegir de lo que te dan, del menú limitado que te dan, cuál es tu queja. No viene tu queja, otro, y ahí te vas, y ahí te vas, y ahí te vas. Es bien, no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Entonces, en cambio, si hablamos, pues es más, no, señorita, mire, le estoy explicando tal cosa, ¿no? Entonces, habría que ver, pero yo creo que sí sabemos, Julio, ahora, el reto es el de Turing, precisamente, ¿no? Si realmente podemos, y el chat famoso parecería acercarse más. Yo no lo he usado, pero yo quiero entrar y le quiero hacer ciertas preguntas que no les voy a decir ahorita. Eso, no, pero lo sabremos en algún artículo tuyo, porque esto va a Segurísimo, estar segurísimo. sensacional conocer tu experiencia con este instrumento, que a mí me da la impresión que toda la inteligencia artificial es la intencionalidad de un grupo de malosos que se concentran en algún lugar del mundo, ya no sé si en Suiza, Londres o Nueva York, para depurar a la raza humana. Ah, ¿verdad? Sí, claro. No, pero es cualquier cosa vinculada con inteligencia artificial, cibernética o lo que fuera, del desarrollo de un robot, el movimiento del ojo, por ejemplo, en esa medida que tú puedas tener un robot que mueve los ojos exactamente como los humanos, desentrañas todo el mecanismo neural por el cual movemos los ojos. Y eso es un conocimiento padrísimo. Esa es la idea también detrás, ¿no? ¿Qué tanto entendemos los mecanismos humanos desde el movimiento del ojo, de un limbo? Todavía no han podido emular de la misma manera natural estos movimientos, ¿no? Entonces, cuando lo logren, wow, yo seré, o sea, wow, yo que conozco un poquito, perdón, no es presunción, porque soy fan de anatomía y de ver todas estas cosas, de neurociencia, es impresionante la manera como el cuerpo articula todas estas cuestiones y manda señales y demás, y de dónde a dónde y tal. Imagínate el lenguaje humano, Claro, imagínate, claro. ¿no? Es una Estela, creo que tenemos Sí, hombre. una nueva ocasión y en un futuro Sí, por espero no muy favor. lejano, en tu agenda. Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. Híjole, cómo la disfruté. Una conversación muy enriquecedora, la verdad. Te agradecemos en todo lo que vale que hayas aceptado estar en este programa frente a los impresentables como el señor Alejandro Arroyo y yo. Principalmente yo, sí, la verdad. No se pongan de tapete, no se No, pongan no, los podemos usar, y te voy a decir algo, Estela, y eso que no me escuchaste hablar francés en sentido formal y figurado. Oh, bueno, yo creo que habrá que programar una sesión que sea en francés y así abrimos una
No, a mí sí me daría pena, señor Salinas, hablar con mi clásico francés, que digo, perdónenme el francés, pero esta mata. No. Sí, no, por eso con Estela, caray, todo el respeto, el reconocimiento y el agradecimiento, estimada la Estela. agradecida Muchísimas soy yo, gracias. disfruté mucho también la conversación, cuando quieran, yo encantada. Gracias. Narramesta, me encanta el nombre, es otra, ¿verdad? Otra, que ya es una palabra construida, es una palabra, ¿no? Es que te voy a Compuesta. decir algo, perdóname que me tome unos minutos más en el cierre. Julio y yo traemos la idea de que una de estas palabras que ambos inventamos, historiósfera y narramesta, algún día estén en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y ya con esto nosotros, al menos yo, mi querido señor Salinas, moriré en paz. Diré ya, por lo menos aboné con una palabreja junto con usted a este mundo, a esta historiósfera que nos circunda. Entonces, bueno, pues te agradecemos que te guste la palabra. Muchas gracias. Sí, no, buenísima. Estela, te mandamos un muy fuerte abrazo, te agradecemos Muchas en gracias. nombre de todo el equipo de Narramesta y especialmente de la comunidad que nos sigue. Y queda entonces vivo el compromiso de que pronto nuevamente te tendremos aquí. Creo que hoy hablamos de temas muy abstractos y generales. Creo que tú puedes aportar mucho a la conversación sobre la coyuntura y sobre lo que estamos viendo, sobre lo que nos duele y sobre todo en la manera en que interpretamos las cosas que se dicen y que muchas veces en lugar de conciliar y acercarnos y comunicarnos mejor, lo único que hace es diferenciarnos, nos distanciamos, alejarnos, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un propósito noble del lenguaje que deberíamos de rescatar o de las personas empleando el lenguaje que debemos de rescatar. Te mando un muy fuerte abrazo, te agradezco mucho. Muchas gracias, estimada Estela. Señor Salinas. Sí, adelante. César, muchas gracias. La audiencia, muchas gracias. Gracias, Estela. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Esta es tu casa, querido señor Salinas. Vámonos, tome su rifle y a escribir. Del otro lado, señor Salinas, ¿qué pasó? Ándale. Vámonos. Gracias, hasta entonces.